El harem, un género muy criticado, ya que para muchas personas lo consideran algo inútil e innecesaria en una historia. A lo cual a todo esto solo tengo que decir que tienen razón, ya que básicamente es un elemento tan innecesario que en muchas ocasiones la historia se vería beneficiada si no estuviera ahí. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es exactamente un harem? Pues en muy resumidas cuentas es cuando un individuo está rodeado, sea del sexo que sea, que está involucrado sentimentalmente con ese grupo de personas. Y bueno, esto que le estoy mencionando es usado en muchas obras, digamos de no muy alto nivel. Pero no tan solo por eso es un género tan criticado, sino por diferentes factores que hace que este género sea malo. A ver, empecemos a hablar con la función narrativa que este tiene. Exacto, no tiene. A ver, para que ustedes me entiendan lo que estoy hablando, les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Pues miren, algo que han estado empezando a criticar en algunas obras es la inclusión de triángulos amorosos, ya que muchos lo consideran algo innecesario, ya que uno sabe lo que va a pasar en este tipo de situaciones. Pero a pesar de todo esto, este tiene su propósito en la historia, ya que eso sirve para que el lector sienta algo de tensión y preocupación de ver que la pareja que se estaba formando al final no terminen en nada. Y a ver, sé que para este punto los triángulos amorosos dejaron de ser lo que eran antes, pero como mínimo tienen algún propósito en la trama, mientras que por el otro lado del harem pues no hay nada. Bueno, les mentí, sí hay un propósito que tiene el harem en la historia, y esto es generar una fantasía al lector. Pues como lo comenté hace poco, el género del harem normalmente se utiliza en historias no muy buenas que digamos, ya que a pesar de que son historias muy malas, estas pueden vender gracias al hecho de que introducen una fantasía al espectador. Pues los protagonistas suelen ser supuestamente perdedores y poco atractivos para que el lector se sienta identificado con el protagonista de la historia. Pero por alguna razón es genial entre comillas y siempre rodeado por personas muy atractivas, causando que el lector tenga una fantasía de que él es el protagonista. O sea, el harem en su gran mayoría solo es usado como un medio para que uno vea unas historias mal hechas. Pero a pesar de todo lo que he comentado hasta el momento, ese no es el mayor problema que tiene este género, como por ejemplo lo difícil que es manejar este género. Y a ver, tampoco crean que es un género mega profundo y que por eso es difícil de hacer, sino que su dificultad radica en la cantidad de personajes que hay, ya que es difícil darle tanta importancia a tantos personajes. Y a ver, puede que algunos me digan que hay mangas que tienen de lejos más personajes y aún así funcionan bien en la historia. Pero lo que pasa en estas situaciones es el cómo son manejados, ya que si uno compara las situaciones de un grupo de protagonistas con el grupo de un harem, las diferencias se dejan ver, ya que normalmente los harem, los personajes que rodean al protagonista no se desarrollan bien, pues ella o ellos suelen rodear al protagonista de la historia, haciendo que su desarrollo se vea limitado por eso, ya que a pesar de que algunos de ellos tienen sus propios problemas y metas a superar, no se pueden trabajar bien, ya que después de todo hay otros personajes a los cuales tienen que desarrollar, cosa que con los grupos protagónicos no pasa, ya que estos se pueden desarrollar de poco a poco cada uno de ellos. Como por ejemplo les puedo dar sería la clase normal, ya que ellos de poco a poco se han ido desarrollando a lo largo de la trama. Y a ver, si es verdad que es innegable que algunos de ellos sí tienen más desarrollo que otros, pero no es como si alguno de ellos fuera poco relevante en el grupo, pues Halo ser quien considero que es el personaje del grupo con menos desarrollo que tuvo durante la historia, aún así tiene su relevancia en la trama, como sería el hecho que es el estudiante más inteligente de toda la escuela demoníaca. O sea, miren que estoy hablando del personaje que menos desarrollo tiene en el grupo de la clase normal, pero aún así tiene su relevancia y desarrollo que es de lejos mejor trabajado que la gran mayoría de los personajes que conforman un harem. Y no estoy exagerando al decir esto, pues miren, cuando hice el video del mal uso del ecchi en el manga y el anime, utilicé de ejemplo a High School DxD,
Pero si tengo que decir la verdad, a pesar de que todavía recordaba muchas cosas que sucedieron en la historia y muchos de sus momentos, me había olvidado por completo de los demás personajes que conformaban el harem del protagonista. Y es que sinceramente no me culpo, pues cuando me acordé quién eran ellas, eran personajes muy olvidables. Esa es la gran diferencia entre estos dos grupos, mientras que uno de ellos son bien trabajados, el otro es una historia completamente diferente. Pero la cosa no termina aquí, sino que hay cosas todavía peores de lo que he estado comentando hasta el momento, y esto es el romance que se generan en este tipo de historias. A ver, ¿se acuerda que ya les había mencionado que ya había muchas personas que no les gustaban los triángulos amorosos por los predecibles que son? Pues bien, ahora imagínense todo eso aún más exagerado. Pues eso, en muy resumidas cuentas, es el mayor problema que tiene este género. Ya que miren, si el interés amoroso, digamos, solo tiene un 60% de probabilidades de que se quede con el protagonista y la amiga un 39%. Mientras que el resto del grupo del harem todo junto solo tiene un % de probabilidades de que alguno de ellos se quede con el protagonista. Y a ver, sé que este último porcentaje es un poco exagerado, debió ser más pequeño, pero por conveniencia mía lo redondeé a esa cantidad. Pero bueno, regresando con el tema, si los porcentajes están tan desequilibrados, ¿para qué lo hacen de esa manera en primer lugar? Ya que es demasiado evidente que ninguna de ellas o ellos, sin contar al interés amoroso o la amiga, va a tener siquiera alguna posibilidad de que se vuelva la pareja oficial del protagonista. Y a ver, es verdad que en algunas ocasiones hay algunos que tienen un porcentaje más alto de lo común, como sería el caso de Marika en Nisekoi. Pero son personajes muy contados que logran tener más probabilidades de terminar con el protagonista. Además hay que agregar que suele ser solo un personaje de todo el harem que tienen más chance de terminar con el prota. Y con todo esto dicho, llega a ser muy inocente pensar que una de ellas o ellos lograra terminar con el protagonista. Pero bueno, con todo esto dicho, ¿estoy diciendo que es imposible que este género funcione? Pues la verdad es que sí puede funcionar este género en una historia. Lo primero que uno tiene que hacer es que ese sea el núcleo principal de la trama, ya que a diferencia del ecchi que tiene que ser usado como un agregado, el harem tiene que ser todo lo contrario, ya que de esta manera es más fácil darle a cada personaje su tiempo en pantalla. Pues esto ayuda a que no sea completamente necesario que los personajes que conforman el harem tengan tanta relevancia en la historia, ya que estos se pueden desarrollar durante la trama o capítulos centrados más en ellos, haciendo que se solucione el problema de no darle el suficiente desarrollo a cada miembro del harem. Pero bueno, lo otro que hay que saber para hacer una historia con un harem es que solo funciona, o por lo menos yo lo he visto así, 3 tipos de tramas. El primero de ellos sería, ¿cómo decirlo sin que me tumben el canal? Pues historias más para adultos, ya que en este tipo de tramas no es tan necesario que los personajes tengan algún tipo de desarrollo, pues estos solo se centran en lo que te están vendiendo. O sea, en este tipo de tramas no le dan mucha importancia al desarrollo de personajes, ya que eso no es lo más importante en la historia. Y a ver, puede que algunos me reprochen esto, ya que dije que era un punto negativo la fantasía que introducía al lector en la historia. Pero la diferencia radica es que mientras uno de ellos solo te vende la fantasía y no pretende ser algo más, mientras que por el otro lado te da esa fantasía para venderte una historia mediocre. Pero bueno, otra trama que puede funcionar en el género del harem es que sea él o la protagonista quien elija con quién se va a quedar al final, ya que esto se solucionan dos problemas que tiene este género, como sería el caso del romance, ya que al hacer esto, el resultado de quién se va a quedar con el protagonista no se vuelve tan obvio, pues en este tipo de situaciones todos tienen las mismas posibilidades de quedarse con él o la protagonista, ya que al fin y al cabo ese es el chiste con este tipo de trama. Pero bueno, otra cosa que se soluciona en este tipo de tramas en el género del harem es la importancia que tienen los miembros del harem, ya que quiera o no, el autor tiene que darle el mismo desarrollo e importancia a todos ellos en la historia.
Y a ver, puede que algunos me digan que igual este tipo de tramas tiene el inconveniente que mientras más pase la historia, habrá más posibilidades de que uno de ellos se quede con el protagonista, mientras que los demás pierdan más y más esas posibilidades. Pero esto está bien, ya que es evidente que alguno de ellos tendrá más y más posibilidades de quedarse con la o el protagonista, pues tendrá que en algún momento el protagonista quedarse con uno de ellos, y por ello es necesario que esto llegue a pasar en la historia, ya que si no se hace de esta manera todo terminará en un Din Marín de Dopingüe para ver qué pareja se forma. Es por esto que yo no lo veo como un problema. Pero bueno, la última trama que funciona en este género es que el prota se quede con todos los miembros del harén de una manera cómica, ya que esto soluciona todos los problemas que tiene este género, pues al hacerlo de esta manera se arregla el problema del romance, ya que después de todo todos se quedan al final con el protagonista. Además de todo eso, gracias al hecho de que su excusa es absurda, se puede justificar el por qué este romance se puede dar. Pero bueno, con el tema del desarrollo de los personajes sí se puede ver perjudicado con esta decisión, ya que dependiendo de cómo sea manejado la historia, habrá personajes que perderán peso en esta quiera o no el autor, pues por la cantidad de personajes unas tendrán más relevancias mientras que otras no. Pero en fin, con todo esto dicho, este es un género muy complicado de manejar aún con las mejores circunstancias, ya que es complicado manejar a tantos personajes, y más si estos tienen que estar tanto tiempo en la historia. Pero bueno, si me preguntan si vale la pena hacer una historia con este género, pues le preguntaste a la persona incorrecta, pues solo soy un tipo cualquiera que habla sobre narrativa para sentirse más inteligente. Pero bueno, ya hablando en serio, a pesar de que he comentado varias veces que no sé mucho de estos temas, aún así podría decir que no vale la pena intentarlo, ya que este género no llega a aportar para nada a la historia, y además su nivel de dificultad es tan alto para lo que llega a aportar. Pero bueno, eso sería todo lo que tengo que decir, así que ¿estás o no de acuerdo con lo que he dicho el día de hoy? Si es así, por favor házmelo saber en los comentarios. Pero si te gustó, por favor dame un like para así yo saberlo. Pero en fin, sin nada más que decir, yo me despido aquí y espero verte en el siguiente video.